Hola, muy buenos días. Hoy vamos a analizar a fondo un artículo de revisión fundamental titulado Evaluación de la mutagenicidad fecal y el riesgo de cáncer colorectal. Publicado en la revista Mutation Research en el año 2000. Y bueno, en esta presentación vamos a desglosar cómo los compuestos presentes en la materia fecal, tanto de origen dietético como endógeno, pueden iniciar o promover el cáncer colorectal y por qué este campo de estudio es tan complejo. Para empezar, establezcamos la magnitud del problema. El cáncer colorectal o CCR por sus siglas es una de las malignidades internas más prevalentes en el mundo occidental. Como vemos en el mapa, existe una disparidad geográfica muy notable. Hay altas tasas de incidencia en regiones como Norteamérica y Europa Occidental, mientras que es relativamente raro en partes de África y Asia. Esta variación geográfica es la primera pista clave que nos orienta hacia los factores ambientales y dietéticos, más que a una causa puramente geográfica. La etiología del CCR es claramente multifactorial. Hay una interacción entre la predisposición genética y los factores ambientales. Una de las evidencias más fuertes que apoyan el factor ambiental proviene de los estudios de migrantes. Esto quiere decir que cuando las personas se mudan de un país con bajo riesgo del CCR a uno con alto riesgo, sus probabilidades de desarrollar la enfermedad aumentan, adoptando el riesgo de su nuevo hogar. Esto sugiere que el estilo de vida y no solo la genética es determinante. Y bueno, dentro de los factores ambientales, en este caso culturales, que influyen es el tabaquismo y el alcohol. El consenso general es que la dieta juega un papel preponderante en la causa del CCR. Y bueno, ¿por qué estudiar la materia fecal? Si la dieta es clave, ¿cómo la estudiamos? El colon está expuesto constantemente a una mezcla química muy compleja. Esta no es solo lo que comemos directamente, también es el resultado de nuestra digestión, del metabolismo de nuestra microbiota intestinal y de los propios procesos de excreción del cuerpo. Por lo tanto, el artículo postula que analizar la materia fecal es la mejor estrategia no invasiva que tenemos para entender a qué se enfrenta realmente la mucosa colorectal. Las heces son el producto final de todos estos procesos. Entonces, por eso es necesario examinar las heces. Ahora bien, ¿qué es la mutagenicidad fecal? El concepto central del artículo es la mutagenicidad fecal. Esto no es más que tomar extractos de S y probar su capacidad para causar mutaciones en el ADN. Comúnmente usando ensayos bacterianos como por ejemplo el test de Ames.
Los estudios iniciales en esta área, como los de Brose, también citados en el texto, fueron reveladores, muy reveladores, porque encontraron asociaciones claras. Las poblaciones con dietas de alto riesgo, es decir, altas en grasa animal y bajas en fibra, tendrían a excretar heces que eran significativamente más mutagénicas en comparación con las poblaciones con dietas vegetarianas o de bajo riesgo. Sin embargo, el artículo es muy crítico y señala que no podemos simplemente decir heces mutagénicas equivalen a cáncer. La interpretación de estos ensayos tienen serias deficiencias metodológicas. Primero, el propio ensayo tiene limitaciones. Lo que mides depende de cómo extraigas y purifiques la muestra. Segundo, y muy importante, asumimos que el daño ocurre por contacto directo del mutágeno en la luz intestinal como en la mucosa. Pero el artículo nos recuerda que los carcinógenos también pueden llegar a las criptas del colon a través del torrente sanguíneo. Y el tercero, un ensayo in vitro no puede replicar la complejidad del ecosistema intestinal. Y bueno, derivado a todas estas limitaciones, la investigación debió evolucionar. En lugar de solo medir la potencia mutagénica total, se volvió esencial identificar cuáles son los compuestos específicos responsables de esta mutagenicidad. Ok, ahora veamos los 5 mutágenos fecales clave. El núcleo de este artículo de revisión es el análisis de estos 5 mutágenos. Son 5 clases distintas de mutágenos fecales. Para entenderlos mejor, los dividiremos en 2 grupos. Primero, los exógenos, que son principalmente ingeridos. Aquí tenemos las aminas aromáticas heterocíclicas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y como segundo, los endógenos, que son principalmente formados dentro de nuestro propio cuerpo. Estos son los compuestos nitrosos, también los fecapentaenos y los ácidos biliares. Bien, empecemos con las aminas aromáticas heterocíclicas. Estos son productos de la pirólisis. Básicamente se forman cuando cocinamos alimentos, especialmente carnes rojas y pescado, a altísimas temperaturas. Piensen en la costra carbonizada de una carne a la parrilla, que se forma ahí pequeñas líneas más cafeces tirándole un poquito a negro, justo esas. Se ha demostrado que son potentes genotoxinas. Un punto crucial que el artículo menciona es que el riesgo de estas aminas no es igual para todos. Depende de los polimorfismos genéticos de cada individuo, que pues determinan cómo metabolizamos o cómo activamos o desactivamos estos compuestos. El segundo grupo exógeno son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Al igual que las aminas,
Se forman por pirólisis en combustión incompleta. Su origen es amplio. Los encontramos en procesos industriales, en la quema de combustibles fósiles y también en alimentos preparados a altas temperaturas como los ahumados. Estos hidrocarburos son carcinógenos ambientales extensamente estudiados y el artículo señala que nuestra exposición a ellos es prácticamente inevitable. Evaluar su perfil de exposición específico en el colon es uno de los desafíos pendientes, pero importantes. Ok, y ahora pasando a los mutágenos endógenos, tenemos los compuestos nitrosos o NOC. Esos compuestos son de gran interés toxicológico, ya que se forman dentro de nuestro cuerpo a partir de precursores que ingerimos, como nitratos, que son muy comunes en vegetales y carnes procesadas, y también aminas. Tienen una potente actividad carcinógena y mutágena, aunque históricamente se ha estudiado más en el contexto del cáncer de estómago. Sin embargo, el artículo destaca que hay una creciente evidencia de que también están involucrados en la formación de tumores en el colon y también en el recto, donde se pueden encontrar en concentraciones relativamente altas. Como siguiente grupo tenemos los fecapentaenos. Estos son mutágenos muy potentes que se forman endógenamente y probablemente por metabolismo bacteriano. Lo notable de estos fecapentaenos es que su alta prevalencia hace que se encuentren en las heces de la gran mayoría de las poblaciones occidentales y a veces se encuentran en concentraciones muy altas. Y bueno, como dato toxicológico interesante, su descubrimiento fue un poquito complicado porque son compuestos literalmente son compuestos extremadamente inestables y se degradan rápidamente con la luz, el oxígeno o en condiciones ácidas, lo que dificultó su aislamiento y caracterización estructural durante años. Y finalmente la quinta clase, los ácidos biliares. La hipótesis de están involucrados en el CCR y ha existido por décadas. El mecanismo clave aquí es bacteriano. Nuestra microbiota intestinal metaboliza los ácidos biliares primarios producidos por el hígado y los convierte en ácidos biliares secundarios. La epidemiología apoya esto. Las dietas altas en grasa que estimulan más producción de bilis y la alta excreción de estos ácidos biliares secundarios se correlacionan con una mayor incidencia de CCR. Es crucial entender su rol toxicológico. Los ácidos biliares secundarios no son vistos como iniciadores que causan la primera mutación, sino como comutágenos y cocarcinógenos. Es decir, hacen que estos mutágenos sean más potentes o promueven el crecimiento de células ya dañadas. Además, justo con los fecapentaenos, el artículo señala que su mecanismo de daño no es solo genético, o sea, daño en
al ADN, sino también epigenética. Síntesis de mecanismos de daño. En resumen, el artículo demuestra que estas 5 clases de compuestos son mutágenos potentes. Colectivamente, inducen múltiples formas de daño genético. Pero el daño no es solo mutacional. El artículo destaca que especialmente los ácidos biliares y los fecapentaenos también operan a través de mecanismos epigenéticos, alterando la expresión génica sin cambiar la secundaria del ADN. Esto lo posiciona también como potentes promotores mutágenos o tumorales. ¿Por qué es tan difícil cuantificar el riesgo? Si sabemos que estos 5 compuestos son peligrosos, ¿por qué no podemos simplemente decir evite X para reducir su riesgo en Y? El artículo explica por qué es tan complicado. Primero, existen enormes diferencias interindividuales en los niveles de exposición a estos compuestos. Lo que yo excreto no es lo mismo que lo que excreta mi compañero o compañera, aunque comamos lo mismo. Segundo, los datos epidemiológicos a menudo son inconsistentes. Tercero, y quizás el más importante para la toxicología moderna, es la interacción gen-ambiente. Nuestro conocimiento sobre cómo nuestra genética individual maneja estas exposiciones es muy limitado. Ya mencionamos que los poliformismos para metabolizar son muy determinantes para el riesgo, pero esto aplica para todo. Por todo esto, los autores concluyen en el año 2000 que es importante e imposible cuantificar el riesgo de un mutágeno específico y ni siquiera se puede decir cuál de los 5 es realmente más importante. Por último, pasaremos a las conclusiones. Pues las conclusiones de este artículo son, la verdad, de una gran honestidad científica. Los autores afirman que incluso después de esta revisión exhaustiva, todavía no estamos en posición de dar una respuesta satisfactoria a la pregunta de qué exposiciones específicas contribuyen de manera sustancial al riesgo de cáncer. No obstante, el panorama no es sombrío. Lo que sí tenemos es un conjunto de datos cada vez mayor sobre los mecanismos de acción. Y también se ha establecido firmemente que estas 5 clases de mutágenos son potentes y revelantes para el colon humano. El artículo concluye con una perspectiva del futuro, porque recordemos que este artículo fue escrito y publicado en el año 2000. Y pues los autores depositaron sus esperanzas en lo que llamaron la tecnología de chips de ADN, que hoy en día lo conocemos, o esto lo conocemos como microarrays, que pues es una secuenciación masiva y genotipado de alto rendimiento. Ellos predijeron correctamente que esta tecnología ofrecería nuevas oportunidades para finalmente identificar las combinaciones peligrosas de exposiciones como dieta y poliformismos genéticos
como susceptibilidad. Y este conocimiento incluye y concluye que pues es lo que permitirá diseñar mejores estudios epidemiológicos en el futuro. Y pues ya para finalizar, este artículo la verdad nos deja claro que la toxicidad de cáncer colorectal es un campo de interacciones complejas entre la dieta y bueno, nuestra microbiota y nuestra genética individual. Y pues muchas gracias por su atención.